Saludo para los estudiantes de grado noveno del Colegio Evangélico La Esperanza. Por medio de esta videoclase, iniciamos la temática correspondiente al segundo periodo académico. Para ello, el desempeño que aspiramos a abordar es el siguiente: explicar cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. Directamente vamos a enfocarnos en el indicador de desempeño que dice: usa modelos y representaciones Bohr-Lewis que le permiten reconocer la estructura del átomo y su relación con su ubicación en la tabla periódica. Este indicador de desempeño que les acabé de mencionar hace parte de los tres que Dios mediante serán abordados durante este segundo periodo académico. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento de cómo es la metodología de trabajo en casa, por cada uno de estos indicadores de desempeños, mira, aquí los pueden observar, aquí se los señalo. Por cada uno de estos indicadores de desempeño vamos a elaborar o se va a elaborar una guía de trabajo en donde estaremos abordando las diversas temáticas o contenidos que están inmersos dentro de cada uno de ellos. Bien. La temática que vamos a tener en cuenta con esta guía de trabajo para este indicador de desempeño en particular tiene que ver con la estructura de la materia. Recuerden que en el primer periodo académico estuvimos reflexionando, discutiendo acerca de todo lo que tiene que ver con la materia, las propiedades de la materia, todo lo que encierra este concepto dentro de la química. Para esta guía en particular, arrancamos con la actividad 1. En la actividad 1, apreciados estudiantes, lo primero que nos piden es que observemos un video y ustedes van a anotar en el diario de campo. Aquí dice cuaderno, pero ustedes saben que es en el diario de campo todas las palabras claves o las palabras más representativas que se relacionan con el tema del cual trata. Es decir, vas a seleccionar esas palabras trascendentales, palabras clave, que tengan que ver directamente con el tema de la estructura de la materia. E inmediatamente te voy a presentar el video. Te invito a que lo observes y lo analices con atención. Buenos días, niños. Cuéntenme, ¿qué han indagado acerca de la materia? Buenos días, profe Álvaro. Yo observé un video acerca de la materia en un canal de ciencia, en el cual mencionaban que la materia es lo que compone los cuerpos, es decir, las cosas que observamos a nuestro alrededor. Por ejemplo, el agua, los árboles, las piedras, las nubes, las montañas, los carros, los libros, o todo aquello que podemos ver, tocar y percibir. Chicos, en este libro dice que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Este pupitre, por ejemplo, ocupa un lugar en el espacio, se puede ver, tocar, sentir y medir. Pero, ¿alguno de ustedes sabe cómo está compuesta la materia? No, Juli. Supongo que la materia está compuesta por algo cada vez más pequeño y que a simple vista no podemos ver. Se me ocurre algo con lo que acabas de decir, Beto. Observen la pared de esta aula de clases. Está compuesta por bloques, los cuales a su vez se componen de arena, cemento y piedras pequeñas. Si nos fijamos en un granito de arena, este se compone de otras cosas más pequeñas. Correcto, Juli. Qué buen ejemplo. Estas unidades tan pequeñas que componen la materia se llaman átomos, y la unión de dos átomos iguales o diferentes se denomina molécula. Ya veo, el agua, por ejemplo, es una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos entre sí. Sí, Jeffer, en la tienda venden agua en botella y se llama así H2O. Ahora entiendo por qué. ¿Qué les parece si consultamos de qué está compuesto el aire? Así podemos saber si es materia o no. Les compartiré lo que encontré. El aire que respiramos está compuesto por varios gases como el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua.
El nitrógeno es el gas más abundante del aire y no tiene un olor o color característico. El oxígeno es el segundo gas más abundante y los seres vivos lo necesitamos para vivir. Yo sé dónde vemos el dióxido de carbono. Este gas lo producimos los seres vivos al respirar. También está en el humo que expulsan las fábricas y los carros. El vapor de agua es agua en estado gaseoso. Hay mucho vapor de agua en lugares húmedos y poco en lugares secos. Si el aire contiene todos estos gases, cada uno de ellos está formado por átomos y moléculas, por lo tanto tendría masa. Yo encontré que el aire forma la atmósfera, que es una capa gaseosa que rodea a nuestro planeta. Si el aire tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es materia. Investiguemos un poco más para comprobar lo que hemos encontrado. Bueno, niños, eso es todo lo que averiguamos sobre la materia y sus componentes. Nos vemos en un próximo video. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes de la información en forma general que le brindaron en el video acerca de la materia, en especial acerca de lo que tiene que ver en cuanto a su estructura. Si notaron ustedes en el video que hubo una pequeña equivocación, ¿cierto? Una equivocación respecto al ejemplo que estaban dando con la molécula de agua, donde presentaron la molécula con 2 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno, ¿cierto? Y ustedes saben que la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿vieron? Es simplemente que cuando ustedes estén observando este tipo de videos informativos o estén de pronto en un libro de texto, estén prestando mucha atención a la información que se les está brindando, ya que todas estas formas de comunicar, de presentar la información, son realizadas por personas, ¿cierto? Y en cualquier momento, cualquiera de nosotros, valga la redundancia, puede cometer equivocaciones, ¿oyeron? Entonces, luego de haber visto el video, muchachos, van a escribir en el diario de campo cuáles fueron las palabras claves o las palabras más trascendentales que ustedes pudieron percibir y que tienen que ver directamente con el tema de la estructura de la materia. Bien, eso es lo que tiene que ver con la actividad número 1. Actividad número 2. Dice que van a leer el siguiente texto de forma muy atenta y van a subrayar las ideas que le permitan identificar las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia. ¿Oyeron? Ya ustedes saben que subrayar es colocar una rayita debajo de una palabra que ustedes pues les llame la atención. ¿Oyeron? Bien, entonces me voy a permitir leer el texto. El título es macroscópico y microscópico. Me voy a permitir leerles, ¿oyeron? Hemos establecido que la química estudia las propiedades de la materia o los materiales. Los materiales exhiben una amplia variedad de propiedades, dentro de las que podemos nombrar las diferentes texturas, colores, tamaños, reactividades, entre otras muchas que caracterizan y diferencian todo cuanto existe en el universo. Esta variedad de propiedades que podemos estudiar a través de nuestros sentidos corresponde a las propiedades macroscópicas. Decir, muchachos, que todo aquello que puede ser percibido por nuestros sentidos, en especial por la vista, corresponde a las propiedades macroscópicas de los elementos, de cualquier elemento o cosa que exista, ¿oyeron? La química busca entender y explicar estas propiedades a partir de la estructura y las propiedades microscópicas, es decir, a nivel de los átomos y las moléculas. ¿Recuerdan ustedes en el video cuando les estaban dando el ejemplo de la pared, donde les decían que la pared está conformada por bloques, ¿verdad? Y que a su vez esos bloques fueron fabricados a partir de arena, cemento, agua, ¿cierto? Entonces, estos elementos que a nivel macroscópico nosotros los podemos observar a simple vista, ellos a nivel micro tienen una estructura que, como mencionaban en el video, a simple vista no podemos observar y por eso reciben el nombre de micro, ¿cierto? Y que ya nosotros sabemos que dentro de las propiedades de la materia
Estas propiedades microscópicas se deben especialmente a la existencia de los átomos, ¿oyeron? Átomos, elementos, moléculas. Seguimos con la lectura. La diversidad del comportamiento químico es el resultado de la existencia de unos cuantos cientos de átomos organizados en elementos. ¿Recuerdan ustedes, estudiantes, que existe la tabla periódica, cierto? En esa tabla periódica están configurados los elementos químicos que existen en nuestro planeta, en el universo, y aquellos que han sido sintetizados en el laboratorio. Estos elementos, que llegan a 118, a su vez van a estar conformados por elementos idénticos. Es decir, si yo les presento a ustedes un elemento de azufre y yo les pregunto, muchachos, ¿qué clase de átomos conformarán al elemento azufre? Obviamente ustedes dirán que son átomos de azufre. Si yo les presento el átomo de sodio, el elemento sodio, perdón, y yo les pregunto, jóvenes, este elemento sodio, ¿por qué clase de átomos estará conformado? Obviamente ustedes dirán que este elemento sodio va a estar conformado por átomos de sodio, es decir, que los elementos van a estar conformados por átomos idénticos. ¿Oyeron? En cierto sentido, los átomos son como las 27 letras del alfabeto, que se unen en diferentes combinaciones para formar la infinita cantidad de palabras de nuestro idioma. Así como nosotros, muchachos, unimos las letras de nuestro alfabeto, formamos los fonemas, y luego que estos fonemas se unen entre sí, conforman las palabras. De esta misma forma, existe una gran cantidad de compuestos químicos, ¿oyeron?, cuya formación proviene exclusivamente de la combinación de átomos que pueden ser iguales o diferentes, ¿oyeron? Hay una gran cantidad de compuestos químicos y esta gran diversidad se debe a las propiedades que tienen los elementos químicos de unirse entre sí para posibilitar la existencia de dicha cantidad de compuestos. Así entonces, toda la materia está formada por átomos. Estos son la unidad básica y estructural y están conformados por partículas más pequeñas que gracias a su configuración y energía se mantienen unidas, logrando dar paso a estos agregados estables que terminan siendo los componentes de todo. Es decir, cuando nosotros hablamos de la materia, vemos al átomo como las partículas constituyentes de esa materia, pero fíjense ustedes que a su vez los átomos también están formados por subpartículas aún más elementales, ¿oyeron? Entonces fíjense cómo va esa secuencia de composición, ¿cierto? Se parte de algo macro hasta concluir en lo micro, en lo que a simple vista no podemos percibir. Entonces en esta actividad les han pedido a ustedes que subrayen aquellas palabras que les permitan a ustedes identificar las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia. Por ejemplo, si tú consideras que, vamos a escoger aquí al azar, átomos y moléculas. Si tú consideras que estas dos palabras te permiten a ti relacionar, identificar propiedades microscópicas, entonces tú lo vas a subrayar. Tú puedes especificar, bueno, voy a coger la letra roja para, las rayas rojas para denotar las propiedades microscópicas y voy a tomar la línea azul. La línea azul para denotar las propiedades macroscópicas, por ejemplo, esto que está aquí, letras del alfabeto. Esto es un ejemplo, o sea, no es que sea así. Entonces yo digo, no, la raya azul, con ella estoy indicando las propiedades macroscópicas y tú eso lo debes indicar aquí en la guía de trabajo, ¿oíste? Esto es simplemente un ejemplo, ¿oyeron, muchachos? Y en esto consiste la actividad 2. Bien. Permítanme un momento, por favor. Listo. Luego de esto, muchachos, vamos entonces, continuamos con la actividad número 2, ¿verdad? Estamos en la actividad 2. Esta sería la actividad 1.
subrayar las propiedades que les permitan identificar las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia. En la actividad 2, miren lo que les han pedido. Dicen que mediante un dibujo ustedes van a representar de forma gráfica la estructura macroscópica y microscópica de un objeto. Tú puedes escoger el objeto que quieras. Por ejemplo, aquí te voy a dar un ejemplo para que lo tengas en cuenta. Permítame y acomodo la pantalla aquí. Muy bien. Lo siento. Permítame un momento, por favor. Déjenme y logro colocar eso. Bien. Por ejemplo, en macroscópico, imagínate unos clavos, ¿cierto? Tú conoces los clavos. Estos son materiales que se emplean en construcción, ¿sí? Aquí están un poco de clavos. Fíjate que están oxidados, ¿cierto? Entonces, estas serían las propiedades macroscópicas, que es lo que tú estás observando de ese clavo. Puedes observar el tamaño, puedes observar el color que tienen, puedes observar que tiene un óxido, ¿cierto?, en la parte exterior. Y luego vas a representar en el otro cuadro la parte microscópica. Si tú, por ejemplo, vas a representar el óxido que tienen cada uno de estos clavos, entonces, ¿cómo serían a nivel microscópico? A nivel microscópico van a estar formados, o este óxido se forma más bien a partir del oxígeno, ¿verdad?, del oxígeno gaseoso y del hierro. Recuerden que estos clavos generalmente están hechos a base de hierro. Entonces el hierro, cuando está en contacto con el oxígeno, se forma el óxido, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando los metales, uno dice, no, se oxidó este metal. Bueno, se ha formado generalmente el óxido de hierro, ¿oyeron? Esta es la fórmula molecular del óxido de hierro. Y aquí está la representación de cómo están los átomos de oxígeno y cómo están los átomos de hierro. Fíjense que para representar una molécula de óxido de hierro, una molécula, tú vas a necesitar 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro. ¿Oyeron? Es lo que te dice este. 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer cuando te están pidiendo en este punto 2 de la actividad 2 que representes mediante un dibujo la estructura macroscópica y microscópica de un objeto, del objeto que tú quieras. ¿Listo? Fíjate que ya te presenté el de los clavos. Tú vas a escoger otro ejemplo. Bien, dice, ¿cómo sabes? Todo lo que conocemos está compuesto por átomos de diferente configuración. Los átomos, a su vez, están formados por dos grandes partes, la corteza y el núcleo. Entonces, como tú muy bien sabes, el núcleo es la parte central y la corteza es lo que rodea el núcleo. Entonces tú te vas a dibujar un átomo aquí y vas a indicar las partes. ¿Cuál es la corteza y cuál es el núcleo? ¿Viste? Así de sencillo. Bien. Seguimos con la lectura. Hoy sabemos que el átomo está constituido así, pero para llegar a este conocimiento se necesitaron años de estudios e investigaciones en los cuales se plantearon diferentes modelos atómicos. ¿Qué es un modelo? Aquí les definen lo que es un modelo. Un modelo es la representación concreta de una teoría. Es útil porque facilita la comprensión de fenómenos abstractos, es decir, que no pueden ser explicados a simple vista, ¿cierto? Los modelos atómicos han pasado por diferentes concepciones de acuerdo con el momento en que han sido formulados. También han sido modificados y adaptados de acuerdo a los resultados de nuevas investigaciones y descubrimientos. Entonces, muchachos, aquí les están hablando que ese átomo que tú dibujaste acá, ¿cierto? Para poder los científicos, los estudiosos de la química, de la ciencia, decir que el átomo estaba formado por una corteza y un núcleo, tuvieron que pasar muchísimos años proponiendo modelos, ¿oyeron? Primero, ahora que veamos la historia, se van a dar cuenta ustedes que se partió de una primera idea, de esa idea surgió otra, de esa segunda idea se replanteó y surgió una nueva, y así sucesivamente, muchachos, hasta llegar hoy en día a lo que conocemos o a lo que se presume es un átomo, ¿oyeron? Y como los átomos a ciencia cierta, pues no se pueden observar así tan, digamos que tan a la ligera, los científicos se les ocurrió basarse en modelos. Así como lo acabamos de leer, los modelos permiten representar aquellas situaciones que de forma natural no es posible explicarlas. Entonces, por esa razón, las personas proponen
estrategias alternativas para poder hacer entenderle a las demás personas cómo funciona y cómo podría estar conformado una determinada sustancia, una determinada cosa. En este caso estamos hablando específicamente de los átomos. Muy bien. Pasamos entonces al punto 4. En el punto 4 te dicen que vas a leer el siguiente texto de forma atenta y parecido a la actividad 2, en cuanto al punto 1, ¿cierto? También vas a subrayar los hechos que te van a permitir describir con tus propias palabras la historia de los modelos atómicos, y luego de eso vas a realizar una línea de tiempo. Entonces, para explicarte qué es lo que vas a hacer aquí, tú vas a hacer una especie de resumen. Primero vas a subrayar las palabras claves, ¿oíste? Las palabras claves de cada uno de los modelos. Fíjate que aquí en la guía te van a presentar en forma general desde los primeros postulados que se hicieron acerca del átomo hasta las concepciones actuales. Entonces, en cada uno de esos modelos tú vas a subrayar las palabras claves, las palabras trascendentales, y vas a hacer una especie de resumen. Ese resumen lo vas a escribir en el diario de clase de química o diario de campo. Y luego que hagas ese resumen, vas a realizar una línea del tiempo. Recuerda que las líneas del tiempo te permiten a ti de forma gráfica, de forma esquemática, representar eventos que han sucedido a lo largo del tiempo, ¿viste? Por ejemplo, déjame te hago aquí una explicación de una línea del tiempo. Vamos a suponer que estamos hablando del átomo, ¿cierto? Vamos a escribir aquí átomo. Un poquito de paciencia, por favor, que aún no logro pues familiarizarme mucho con este programa. Entonces el átomo, supóngase que el átomo surgió en el año 500, ¿sí? En el año 500 antes de Cristo, ¿cierto? Entonces este sería el punto de partida de la línea del tiempo. Tú la línea del tiempo la puedes hacer totalmente vertical o la puedes hacer horizontal, como tú desees. Ya eso es creatividad tuya. Entonces aquí podemos colocar inicio, ¿sí? Para no demorar tanto en la explicación. Y así sucesivamente, en la medida que va pasando la lectura, de acuerdo al avance en el tiempo, tú vas anotando las fechas y los eventos trascendentales que ocurrieron en esas fechas. ¿Listo? Y de esa forma es la línea del tiempo. Recuerda que la puedes hacer de esta forma o la puedes hacer totalmente horizontal. Ya eso queda de parte tuya. Bien. Listo. Entonces se realiza la lectura, ¿verdad? Entonces tú la vas a realizar en casa. Simplemente te voy a hacer una especie de resumen. Las primeras concepciones, muchachos, acerca del átomo lo hicieron unos filósofos griegos. Oye, ustedes saben que estos griegos ellos fueron bastante inquietos, bastante estudiosos en ese sentido, y ellos estuvieron involucrados en diversas teorías que incluso hoy en día pues aún pues tienen gran importancia. Iniciamos con Demócrito y Leucipo. Ellos fueron los primeros en emplear la palabra átomo, ¿oyeron? Átomo. Ellos fueron los primeros en darle, por decirlo así, ellos fueron los que inauguraron la palabra átomo. Ellos fueron los que la propusieron, se la inventaron. Esto proviene de ellos. ¿Y por qué la llamaron átomo, verdad? Átomo la llamaron de esta forma, muchachos, porque permítanme, vamos a escribirla aquí. La llamaron átomo. Entonces, ¿por qué la llamarían átomo? Permítanme, engrandezco más la palabra. Recuerden que la primera va en mayúscula. A significa sin. Y la palabra tomo significa división. Es decir, que le dieron esa palabra átomo porque ellos decían que lo que se conocía como átomo era una partícula que no tenía división. Es decir, volvamos al ejemplo que dieron en el video de la pared. La pared está formada por bloques, ¿cierto? Y esos bloques están formados por arena, cemento y agua. Demócrito y Leucipo decían que más allá de la arena, del agua y del cemento ya no había más nada.
Es decir, que ellos eran los componentes esenciales de esos bloques y que después de estos tres componentes no había más nada. Ya hoy en día sabemos que la arena a su vez está formada por partículas más pequeñas, ya sabemos el agua, cuáles son los elementos que la componen, y el cemento también está formado por diversas sustancias que se extraen de piedras que se emplean para fabricar el cemento, ¿cierto? Entonces ellos decían eso, que eran partículas que no tenían división, de ahí viene la palabra átomo, ¿oyeron? Mira, aquí lo dice, significa indivisible, sin división. Luego, Platón y Aristóteles, que ustedes de pronto escuchan en filosofía y en otras áreas, ¿cierto?, se mostraron en desacuerdo. Aristóteles pensaba que la materia era continua y por ello durante muchos siglos la perspectiva atómica de la materia se desvaneció. Es decir, que al enfrascarse en cierta forma en esta discusión, no permitieron que hubiese un avance mucho más allá de lo que era el átomo. ¿Oyeron? Posteriormente, y tuvo que pasar mucho tiempo, dice que el concepto de átomo volvió a surgir más de 2000 años más tarde. Imagínense ustedes que esta concepción inicial que se tenía del átomo persistió durante miles de años. Tuvieron que pasar 2000 años, mencionan aquí en esta lectura, para que en el siglo XIX el señor John Dalton, él retomó nuevamente todo lo que tenía que ver con la materia y él fue el primero en proponer un modelo atómico, John Dalton. Entonces, él lanzó una serie de postulados, ¿oyeron?, en donde decía que los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en el resto de las propiedades. Y aún en día, muchachos, este postulado pues es válido, ¿oyeron? Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en el resto de propiedades, que era más o menos el ejemplo que yo les daba. El azufre, el elemento azufre, ¿por qué clase de átomos está formado? Por átomos de azufre, ya que tienen igualdad en cuanto a la masa y diversas propiedades que son similares, ¿cierto? Así entonces los átomos de distintos elementos tendrían diferencias en su peso y en sus propiedades, obviamente, ¿cierto? Además, Dalton enunció que en las reacciones químicas los átomos ni se crean ni se destruyen, solamente se redistribuyen para formar nuevos compuestos. Estos postulados de Dalton aún son empleados hoy en día, ¿oyeron? Entonces Dalton continuó validando lo que había dicho Demócrito y Leucipo, diciendo que el átomo era indivisible y por lo tanto él lo representó como una esfera que no tenía más nada, simplemente lo que se podía observar era esa esfera y ya está ahí. Luego comenzaron a hacerse unos estudios, ¿verdad? Ya no de forma teórica, sino que a partir de experimentos que realizaron, ¿oyeron? Experimentos que realizaron en el laboratorio les permitió descubrir que el átomo tenía cargas. Entonces, esto conllevó a que se hiciera la proposición de un segundo modelo atómico que fue propuesto por Joseph John Thomson. Él dice que el átomo estaba compuesto de protones, partículas con carga positiva que se neutralizaban con electrones, que eran partículas de carga negativa. Entonces, el modelo que propusieron fue el siguiente. Este modelo se le conoce como el pudín de pasas, ¿oyeron? En el pudín de pasas, imagínense un cupcake, ¿verdad? Creo que se pronuncia así. Bueno, un pudín, imagínense un pudín que la masa pues es de la harina y dentro de esa harina van a estar incrustadas unas uvas pasas. Entonces, por esa razón, a este modelo se le denominó el modelo del pudín de pasas, porque las pasas vendrían siendo estas esferas azules que representan los electrones y el resto de la masa sería la carga positiva del átomo y serían los protones, ¿oyeron? Entonces este fue el segundo modelo muy elemental en proponerse, pero a pesar de ser tan elemental, fue digamos que el precursor para que otros científicos siguieran estudiando más a fondo todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica del átomo y de esa forma poder proponer nuevos modelos, ¿oyeron? Entonces, Joseph John Thomson propuso el modelo atómico en el que el átomo parecía un pudín de pasas, en el que la masa era la carga positiva y las uvas que estaban incrustadas en esa masa eran las cargas negativas. Y esto fue validado y esto fue aceptado y aplaudido durante mucho tiempo. Todo esto cambió, muchachos,
a partir del descubrimiento de la radiactividad. Me voy a permitir leerles este fragmento. Dice que en 1896 el físico francés Henri Becquerel descubrió accidentalmente la radiactividad, fenómeno que consiste en que algunos átomos como el uranio emiten radiaciones extremadamente poderosas. Fíjense ustedes, muchachos, que hay un dato curioso. La mayoría de descubrimientos trascendentales en la historia de la humanidad han sido descubiertos de forma accidental. Entonces, digamos que incluso hasta hoy en día esta situación sigue presentándose. Este fenómeno es la desintegración del núcleo de un átomo inestable para formar otro distinto más estable. A esto se le conoce como radiactividad, muchachos. Cuando un átomo, ¿verdad?, su núcleo sufre una desintegración y al desintegrarse él se va a transformar en otro tipo de átomo, ¿oyeron? Que eléctricamente pues adquiere cierta estabilidad. En la tabla periódica hay algunos elementos que tienen pues esta capacidad de radiactividad. Se dice que todos en algún momento son radiactivos, pero hay algunos más bien que tienen esta característica bastante marcada y por eso se le denominan elementos radiactivos. En el proceso se emiten partículas y radiaciones electromagnéticas. Más adelante, Pierre y Marie Curie continuaron la investigación del descubrimiento realizado por Becquerel y lo denominaron radiactividad. Fueron los esposos Pierre y Marie Curie quienes denominaron a este fenómeno radiactividad, ¿oyeron? Dato curioso, recuerden que Marie Curie, en el caso de ella, murió de leucemia a causa de los estudios que estaba realizando en el laboratorio por radiactividad. Incluso se dice que en el museo donde están conservados los diarios de campo que usó Marie Curie cuando estaba haciendo sus estudios sobre radiactividad, a pesar que ha pasado mucho tiempo, aún estos cuadernos tienen radiactividad y por esa razón tienen que estar guardados en recipientes que impidan que la radiactividad que tienen estos materiales se extienda pues a su alrededor, ¿oyeron? Si ustedes son curiosos, deberían consultar un video o información en donde les expliquen más a fondo acerca de los estudios que realizó Pierre y Marie Curie, ya que estos señores fueron unos científicos bastante destacados y pioneros, ¿oyeron? Incluso Marie Curie llegó a ser maestra de Albert Einstein, entonces sería muy chévere que ustedes pues fueran más a fondo acerca de la historia, de la biografía de estos grandes personajes que marcaron un punto, una pauta en la historia de la ciencia. Pocos años después, en 1910, el científico neozelandés Ernest Rutherford se encontraba en su laboratorio realizando experimentos para estudiar la naturaleza de las radiaciones. Gracias a estos estudios, Rutherford descubrió que la mayor parte del átomo es espacio vacío y que casi toda la masa del mismo se concentra en el núcleo, que además de ser positivo es muy pequeño en comparación con el tamaño total del átomo. Así entonces propuso un nuevo modelo, muchachos, fíjense que ya con este irían tres: Dalton, Joseph John Thomson y ahora el modelo de Rutherford, en el cual la carga positiva se concentraba en la mitad y la carga negativa, es decir, los electrones, se movían alrededor de ella dejando espacio vacío entre estos y el núcleo, ¿cierto? Así como está aquí. Fíjense que estas esferas azules y rojas representarían el núcleo, ¿verdad? Que ya sabemos nosotros que está formado por protones y neutrones. Protones carga negativa, neutrones, como su nombre lo indica, no tienen cargas, electrones tienen carga negativa. Fíjense que protones y neutrones están interactuando en una especie de simbiosis en el núcleo del átomo y a sus alrededores, en órbitas, van a estar los electrones girando alrededor de este átomo, del núcleo, perdón. Dice Rutherford introdujo el modelo atómico conocido como modelo planetario. Debido a su similitud, los electrones, que vendrían siendo los planetas de menor masa, giran alrededor del núcleo, que en este caso sería representado por el Sol, compuesto de protones y neutrones de mayor masa. Fíjense aquí, se equivocaron, aquí era protones y neutrones de mayor masa. Por eso es que debemos analizar muy bien la información que nos brindan, ¿oyeron? Bien, entonces este modelo se le llama modelo planetario. Fíjense que el modelo de Dalton, muy elemental, el modelo de Joseph John Thomson, el modelo del pudín de pasas y el modelo de Rutherford se le denominó modelo planetario porque parece el sistema solar en el que el núcleo se asemeja al Sol y los electrones vendrían siendo los planetas que giran en órbitas alrededor de ese Sol, ¿cierto? Bien, pero si todas las partículas positivas estaban juntas en el núcleo, ¿por qué no se repelían?
ni tenían la misma carga eléctrica. En 1932 el físico británico James Chadwick descubrió el neutrón, partícula que explicaba por qué los protones permanecían juntos en el núcleo, gracias a la introducción del concepto de fuerza nuclear. Los neutrones tienen una función muy importante en el núcleo del átomo, ya que ellos sirven como ellos de alguna manera hacen que el átomo se mantenga estable. Ellos son unos estabilizadores. Ellos son, vamos a hacer una analogía, en un partido de fútbol, ¿verdad? Imagínense un partido de fútbol entre dos equipos que son súper rivales y no hay árbitros. Pues imagínense, esa gente terminaría haciéndose daño físico, ¿cierto? Y psicológico bastante fuerte. Entonces, ¿cuál es la función del árbitro? El árbitro lo que está es ahí mediando en que se respeten las reglas del juego y en que ese partido transcurra de la mejor manera posible, ¿cierto? Bueno, el neutrón de alguna manera hace una función similar. Él está allí impidiendo que la estabilidad del átomo se destruya. Él lo que hace es ayuda a que el átomo mantenga esa estabilidad química, eléctricamente hablando. ¿Oyeron? Bien. Dice que las investigaciones sobre la estructura interna del átomo continuaron en procura de obtener más información. Fue así como el físico danés Niels Bohr, otro gran científico, muchachos, siguiendo los trabajos de Rutherford, descubrió que los electrones podían girar en diferentes órbitas dependiendo de la cantidad de energía. Es decir, que los electrones podían saltar de una órbita a otra, ¿oyeron? Podían saltar de una órbita inferior a una mayor o de una mayor a una inferior, ¿oyeron? Si el electrón absorbe energía, por ejemplo, al calentarlo, saltará a una órbita de mayor energía, es decir, a una órbita más alejada del núcleo. Es decir, que si este átomo absorbía energía, este electrón, absorbía energía, imagínense que este electrón que está aquí, y saltaba este de acá, era porque había ganado energía, ¿cierto? Si el electrón regresaba a su nivel de energía inicial, él liberaba la energía, ¿cierto? Por lo cual se generaba luz. Esto, muchachos, es detectado en máquinas que son especiales para detectar cuando hay migración de electrones de una órbita a otra. Cuando un electrón de una órbita superior desciende a una inferior, eso ocurre una emisión de energía en forma de luz, ¿oyeron? Así como se les están describiendo aquí en esta gráfica. El modelo de Bohr tenía algunas limitaciones a la hora de explicar el comportamiento de los electrones, así que siguió siendo estudiado y corregido por otros científicos hasta llegar al modelo atómico actual. Lo que les mencionaba en un comienzo, muchachos, primero se partió de la idea de Demócrito, ¿verdad? De la idea de Demócrito y Leucipo, ¿verdad? Quienes supusieron que el átomo era indivisible. A partir de este postulado teórico, hizo aportes Dalton, Joseph John Thomson, y de alguna manera otros científicos también aportaron en que se formularan nuevos modelos como Henri Becquerel, los esposos Pierre y Marie Curie, pasaron al de Rutherford, luego los estudios de James Chadwick también fueron muy importantes hasta llegar a lo que Niels Bohr propuso. Todo esto sirvió de fundamento, muchachos, para que otros científicos apuntaran a la consolidación de lo que hoy en día se conoce como modelo atómico actual. Los físicos Arnold Sommerfeld, Louis de Broglie, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger propusieron teorías que fueron mejorando el modelo atómico y diseñaron el modelo actual, también conocido como modelo mecánico cuántico, el cual plantea que el átomo está constituido por las siguientes partes. Es decir, de alguna manera, este modelo mecánico cuántico, muchachos, es en cierta forma similar al que propuso Rutherford y Bohr, solamente que aquí se despejaron dudas que de pronto en estos dos modelos en su momento no se fue capaz de hacerse. Fíjense que se conserva la estructura. En la parte central está el núcleo, en donde están los protones y los neutrones, y alrededor de este núcleo, en la corteza, vamos a encontrar los electrones. Solo que estos electrones, muchachos, van a estar en una nube electrónica, así se le conoce, ¿oyeron? Una nube electrónica en la que es posible encontrar los electrones. Por eso
ahorita que estábamos con la cuestión del COVID-19, que decían que había que basarse en la teoría de Schrödinger, ¿verdad? ¿Por qué en la teoría de Schrödinger? Porque aunque nadie ha visto un electrón, se sabe que existe. Entonces era como la analogía. Aunque nosotros en las personas no podamos ver si tienen o no el virus, debemos suponer que sí tienen el virus para evitar el contagio, ¿cierto? Entonces fíjense, así esa analogía. Entonces es lo que ocurre acá en el modelo atómico actual, que los electrones están en órbitas, en nubes electrónicas, en la cual es posible encontrar los electrones. El electrón puede estar aquí, puede estar luego aquí, aquí. Es decir, con exactitud no se sabe la ubicación del electrón, pero sí se sabe que existe y que está en esa nube electrónica. Entonces, ya sabemos que el núcleo ocupa la región central y está formado por protones y neutrones y concentra la mayor masa. ¿Oyeron? ¿Sí? Tiene la mayor masa está concentrada en el núcleo. Y en la corteza o nube electrónica es el espacio exterior del núcleo atómico donde se mueven los electrones, que a su vez constituyen niveles y subniveles de energía, que más adelante los estaremos explicando. ¿Oyeron? La configuración electrónica. El modelo actual especifica que los electrones se mueven en regiones denominadas orbitales y que no es posible saber su ubicación exacta en un 100%, lo que les acabé de mencionar. Y aquí, muchachos, vemos un dibujo donde está la evolución, la línea del tiempo, digamos que línea del tiempo entre comillas, ¿no?, de los modelos atómicos. Dalton, Joseph John Thomson, Rutherford Bohr, aquí está Rutherford Bohr, modelo actual, modelo mecánico cuántico. De la configuración del átomo, es decir, del número de protones, neutrones en el núcleo y el número de electrones y su ubicación en niveles y subniveles de energías dados por su cercanía o lejanía al núcleo, dependen las propiedades tanto físicas como químicas de ese átomo específico. Bien, luego de toda esta teoría, muchachos, tan interesante, vamos ahora a pasar a la actividad número 3, en donde dicen que van a observar las siguientes ilustraciones detalladamente. Vas a observar cada una de estas ilustraciones, ¿oíste? Mira, por ejemplo, esta. ¿Cómo eructa un átomo? Entonces, Bohr. Entonces, fíjense, teniendo en cuenta el modelo de Bohr, hicieron como una especie de meme, ¿cierto? Una especie de meme químico. Este otro, Einstein divide el átomo y después dijeron que ustedes los electrones solamente sirven para revolotear alrededor de ellos y que ellos son el núcleo y que ustedes son todos unos negativos y que, ¿vieron? Aquí está Einstein dándoles el lado a los electrones porque son negativos. ¿A qué se dedican los átomos más guapos? Son modelos atómicos, fíjense. Están muy negativos, debe ceder un electrón. Eres una composición perfecta de átomos. Este sí está bastante romántico. Este otro, modelos atómicos, Dalton, Thomson, mire, todos bien bonitos, ¿cierto? Rutherford, miren Schrödinger. O sea, no se sabe dónde está el electrón, ¿cierto? Es un solo enredo, ¿cierto? Pero se sabe que existe. Bueno, teniendo en cuenta esto, miren lo que van a hacer. Van a inventar una copla, un refrán, una estrofa por una canción, un chiste científico, un meme, ya que están tan de modas, o lo que tú quieras crear. Recuerda que aquí se da campo a que tú seas creativo, a que tú propongas lo que a ti te gusta, en el cual vas a expresar una característica de los átomos. Utiliza el espacio que se brinda en la parte inferior de las imágenes. Bueno, la parte aquí pues no hay mucho espacio, eso lo puedes hacer perfectamente en tu diario de clase o diario de campo, ¿viste? Bien. Luego pasamos a la actividad número 4. Dice que los átomos son la porción más pequeña de los elementos. Entonces dice que, como ya lo hemos estudiado, los átomos están conformados por partículas más pequeñas que conocemos como partículas subatómicas, ¿cierto? Como por ejemplo protones, neutrones y electrones. Las principales, porque hay partículas aún más pequeñas, son los protones, neutrones y electrones. Sí, hay más elementales, rayos alfa, rayos gamma, en fin, que ustedes deberían pues consultar para que profundicen aún más sobre este tema. La siguiente tabla resume sus principales características. Entonces aquí les mencionan cada una de esas subpartículas atómicas, la carga que poseen y un estimativo de cómo es la masa. ¿Oyeron? En unidades de masa atómica. UMA significa unidades de masa atómica, un término que usaremos más adelante. ¿Oyeron?
Notará que hay diferencias notables entre las cargas y las masas de las partículas. Obviamente el protón carga positiva, el electrón carga negativa y el neutrón sin carga. Con la información de la tabla vas a completar el siguiente párrafo. El núcleo del átomo está constituido por los de carga positiva y los neutrones de carga que se mantienen unidos gracias a las fuerzas nucleares débiles y fuertes alrededor del núcleo. En regiones de probabilidad electrónica orbitan los electrones de carga, ya tú sabes que tienen una masa mucho que la de los protones y neutrones. Simplemente vas a completar este párrafo. Y el segundo punto de la actividad 4 es que vas a leer de manera atenta este texto que te presentan, registrando las ideas más importantes en tu diario de campo. Vas a destacar la importancia del número atómico. Entonces aquí te brindan esta lectura. Vamos a leerla. Dicen que, como recordarán, los átomos son la unidad estructural de la materia. Son ellos los que forman los elementos. Así entonces, un elemento está formado por átomos de la misma configuración, es decir, con la misma cantidad de protones. La mayoría de los elementos químicos son neutros, lo cual quiere decir que tienen una cantidad de electrones carga negativa proporcional o igual a la cantidad de protones carga positiva. Cuando se habla de átomos neutros, muchachos, obviamente se les debe de venir a la mente de ustedes que si es un átomo neutro, supóngase que tiene 10 protones, va a tener 10 electrones. Si tiene 15 protones, tendrá 15 electrones. Si tiene 500 millones de protones, tendrá 500 millones de electrones. ¿Oyeron? Por eso son átomos neutros. Si un átomo tiene más cargas positivas que negativas, o a la inversa, más negativas que positivas, ya no se va a llamar átomo, sino que se va a llamar ion. ¿Oyeron? Ion. Aquí se los voy a escribir. Se va a llamar ion, que es lo que conocemos como iones. ¿Oyeron? Los iones. Bien. Igualmente, para que el núcleo permanezca lo más estable posible, la cantidad de neutrones será proporcional a la cantidad de neutrones. Sí, en el núcleo del átomo, muchachos, si por ejemplo hay 15 protones, lo ideal es que hayan 15 neutrones. En algunos casos hay cierta cantidad de neutrones que en ocasiones es mayor que la de protones, ¿oyeron? Y esto hace, muchachos, que se presenten un tipo especial de átomos que se llaman los isótopos. ¿Oyeron? Aquí se los voy a escribir. Los isótopos. Los isótopos son átomos, muchachos, que van a tener la misma cantidad de protones, pero que van a tener diferente número de neutrones. ¿Oyeron? Por ejemplo, el carbono 12, carbono 13, carbono 14. Fíjense que todos son carbonos, pero estos números, carbono 12, carbono 13 y carbono 14, las diferencias entre ellos radican en la cantidad de neutrones que tiene cada uno de ellos. Pero sí siguen siendo aún átomos de carbono, solo que la cantidad de neutrones va a ser diferente en cada uno de ellos. ¿Oyeron? En el diario de campo no aparece aquí escrito en la guía, pero ustedes en el diario de campo me van a hacer el favor y van a establecer la diferencia entre lo que es un átomo, lo que es un ion, lo que es un isótopo y lo que es un isóbaro. ¿Oyeron? Isóbaro. ¿Listo? Así como se oye con B. Isóbaro. Bien, eso lo van a hacer en el diario de campo. Como verás, la cantidad del átomo está dada por la cantidad de protones, los cuales están encargados de esta función. Fíjate entonces, ¿quién da la identidad de un átomo? Los protones, ¿oyeron? Ellos son los que identifican un átomo. Los electrones, por su parte, participan en los enlaces e interacciones químicas. Importantísimos los electrones. Si los electrones no existieran, muchachos, quizás no existiríamos ninguno de nosotros ni nada cuanto podemos observar. Yo digo que cuando Dios creó todo, cuando creó el átomo, ¿verdad?, le dio a los electrones la función trascendental de permitir el enlace químico. ¿Oyeron? Si el enlace químico no se hubiese permitido, no existiría, vuelvo y repito, nada de cuanto exista a nuestro alrededor. ¿Oyeron? Tema importantísimo el tema de los enlaces químicos. ¿Oyeron? Y los neutrones, que son los encargados de mantener unido el núcleo. ¿Recuerdan cuando les hice la analogía con el partido de fútbol, cierto?, en cuanto a la función de los neutrones. La cantidad de protones en un elemento se conoce como el número atómico y se representa con la letra Z. Y fíjense lo importante que son los protones, porque gracias a este número atómico, muchachos, los
elementos están ubicados en orden creciente del número atómico en dicha tabla, ¿oyeron? Entonces miren la importancia del número atómico, es decir, que dependiendo de la cantidad de protones que tiene un elemento, así será la ubicación que tendrá en la tabla periódica, ¿oyeron? Todo elemento químico tiene un símbolo, obviamente, ¿cierto? Una abreviatura que facilita a los químicos hacer la representación y el estudio de los elementos y sus interacciones. Recuerde que los protones son muy importantes, son la identificación del átomo como un elemento determinado. Si este número aumenta o disminuye, será otro el elemento. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí les dan esta tabla, ¿cierto? Dice número atómico, te dicen que es el primer elemento es 78, el segundo es 79 y el otro 80. ¿Qué significa eso? Que este elemento tiene 78 protones, este tiene 79 protones y este tiene 80 protones. Aquí les dan los nombres de los respectivos elementos. El elemento con número atómico 78 es el platino, su símbolo es PT. Y aquí les dan una descripción de lo que es este es un metal, ¿oyeron? Aquí les dan la descripción de este metal. El 79 corresponde al oro, cuyo símbolo químico es AU. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver AU con la palabra oro? Porque por lo menos acá en platino, la P pues de la primera letra y la T que también está dentro de la palabra, ¿cierto? Pero en AU no vemos nada en el oro. Algunos elementos químicos, muchachos, cuando estemos viendo la tabla periódica, ustedes podrán notar que el nombre de ellos deriva de raíces latinas o griegas y que para el símbolo que adoptaron, tuvieron en cuenta fue esa raíz. Para el caso del oro, proviene de la raíz aurum. Entonces, de ahí es donde viene el símbolo del oro, aurum, ¿oyeron? Y aquí también les dicen que es un metal y aquí ustedes pueden leer perfectamente la descripción de lo que es el oro, ¿oyeron? Y por qué el oro es tan fino, al igual que el platino. Y el número 80 es el mercurio, Hg. También la misma historia del oro, debido a la raíz de donde proviene este nombre, por eso recibe este nombre Hg. La raíz del mercurio es actium. Y aquí está, pues recuerden que el mercurio es el único metal líquido que existe, ¿oyeron? O por lo menos que se ha descubierto hasta ahora. ¿Cuál es lo interesante de esta tabla, muchachos? Fíjense que este tiene 78 protones. Si yo a este elemento que tiene 78 protones pudiese agregarle un protón más, 78 más 1 da 79, ya dejaría de ser platino y se va a convertir en oro. Si a este oro yo le agrego un protón más hasta llegar a 80, ya dejaría de ser oro y se convertiría en mercurio. Recuerden que esto que les estoy diciendo así de forma folclórica es en cierta forma el fundamento de la radiactividad, la capacidad que tiene un átomo de desintegrar el núcleo para convertirse en otros elementos químicos, ¿oyeron? En otros átomos. Esa es la radiactividad. Los elementos químicos se encuentran organizados acorde con sus propiedades químicas y físicas en la tabla periódica de los elementos que explicaremos, muchachos, con mayor detalle en la próxima guía, ¿oyeron? Algunos de los elementos son producidos artificialmente en laboratorios por medio de un proceso llamado síntesis. Muchos de estos gracias a la radiactividad. Fíjense que la radiactividad es súper importante, porque lo acabamos de mencionar. A partir de ella es que los átomos tienen la capacidad de convertirse en otros. Así entonces los elementos se clasifican en dos grandes categorías: elementos naturales, que son los elementos químicos encontrados, como su nombre lo indica, de forma natural en la naturaleza, y los sintéticos, muchachos, que son aquellos que han sido fabricados de forma artificial, que han sido sintetizados en el laboratorio. Actualmente se conocen no 114 sino 118 elementos, ¿oyeron? Pero solo 92 de ellos se encuentran en la naturaleza, mientras que los restantes han sido producidos en el laboratorio, es decir, que son sintéticos. A partir de esta lectura, muchachos, y de esta explicación, nos vamos a la parte 3 de la actividad 4. Sí, porque no habíamos finalizado la actividad 4. Dice que vas a responder y explicar con tus propias palabras las respuestas a las siguientes preguntas. Si todas las sustancias están formadas por átomos, ¿por qué tienen diferentes propiedades? Entonces, para que reflexiones al respecto. ¿En qué se diferencian unos átomos de otros? Clave, lo acabamos de explicar. ¿Qué hace que los átomos sean neutros? En la explicación que dimos, si prestaste atención, perfectamente puedes responder esta pregunta. De esta manera, muchachos, pasamos luego a la actividad 5. Dice, esta actividad la vas a hacer en compañía de 2 miembros de tu familia. Aquí va a haber una integración familiar. Esto es un juego, vamos a jugar. Van a enumerarse del 1 al 3, hasta que tú
y los dos miembros de tu familia tengan un número asignado. Quien tenga el número 1 será el protón, el que tenga el número 2 será el neutrón y el que tenga el número 3 será el electrón. Luego van a formar un átomo neutro. Vas a tener en cuenta la ubicación que deben tener las partículas subatómicas, es decir, vas a formar un átomo neutro, ¿viste? Entonces, como evidencia del trabajo realizado, tú vas a tomar una fotografía, ¿verdad? O un videíto muy corto, demasiado corto, y lo vas a compartir en la plataforma Edmodo cuando envíes ya la guía realizada, ¿oíste? O si tomas fotografías, las fotos las adjuntas a esta guía. Luego pasamos a la actividad 6. En la actividad 6 dice que vas a leer de manera atenta el siguiente texto y vas a subrayar con color rojo la definición de compuesto y con color verde todo lo relacionado con los elementos. Entonces, aquí te brindan esta lectura, vamos a leerla. Los elementos forman compuestos. Sabemos que los elementos están formados por átomos y que cada átomo tiene propiedades que lo caracterizan. Los elementos no suelen permanecer aislados en la naturaleza, sino que tienden a agregarse entre sí, formando unas estructuras más complejas. Se unen porque aislados no son estables. Al unirse a otros átomos de otro elemento, pueden pasar a una situación de menor energía, lo que supone también mayor estabilidad, y es así como los elementos, a través de las reacciones químicas y energéticas, forman nuevas sustancias químicas que conocemos como compuestos. En la formación de compuestos, las propiedades de los elementos cambian. Veamos algunos ejemplos. El sodio es un metal blando, blanco y sólido a temperatura ambiente que reacciona violentamente con el agua y por esta razón es inflamable. Aquí me pasó una anécdota, muchachos, cuando yo estudiaba biología en la Universidad de Sucre y estábamos haciendo una práctica de laboratorio y no le había prestado atención al profesor, ¿verdad? Porque cuando uno es estudiante a veces uno se cree saberlo todo y a veces no le presta atención al profe, ¿cierto? Y bueno, terminamos la experiencia y nosotros habíamos trabajado con sodio. Y en un tubo de ensayo habían quedado residuos de sodio. Y yo, como no le presté atención al profesor, cogí ese tubo de ensayo, lo metí en el chorro de agua y cuando el sodio hizo contacto con el agua, hizo una reacción violenta y se quebró, se estalló ese tubo de ensayo. Afortunadamente no hubo lesiones, pero me tocó pagar el tubo de ensayo, ¿vieron? Que no es mucho, pero pagar el tubo de ensayo y el susto que me pasé y el regaño y el uno que me puso el profesor, creo que fueron, digamos, que una lección que me sirvió para toda la vida. El cloro es un gas de color verde, demasiado tóxico. Al reaccionar el sodio con el cloro forman un compuesto de color blanco sólido y de aspecto cristalino, que tú y yo y que todos usamos en la casa para cocinar. Esa es la sal de cocina, muchachos, conocida como cloruro de sodio, ¿oyeron? Esta es la sal que empleamos todos los días para condimentar nuestros alimentos. Las propiedades de este producto evidentemente son muy diferentes a las de sus componentes sodio y cloro. Fíjense las propiedades que les mencionaban del sodio y fíjense las que les mencionaban del cloro, ¿verdad? Cuando ellos están separados tienen propiedades diferentes, pero cuando se une el sodio con el cloro forman la sal de cocina. Y fíjense que en la sal de cocina el cloro no es tóxico, el sodio no es corrosivo ni nada por el estilo. Antes, por el contrario, la sal de cocina la empleamos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces, este ejemplo, muchachos, es para que ustedes sepan que los elementos cuando están aislados tienen propiedades diferentes, pero cuando ellos se unen con otros elementos, sus propiedades van a cambiar inmediatamente, ¿oyeron? Existen muchas otras sustancias naturales formadas cuando se unen átomos de distinta clase. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es un gas que se forma cuando se unen átomos de carbono, que es un sólido color negro, con átomos de oxígeno, que es un gas incoloro. El dióxido de carbono posee propiedades distintas de las del carbono y de las del oxígeno. Recuerda que este dióxido de carbono, muchachos, es el gas que expulsamos en el proceso de respiración pulmonar, ¿verdad? Y este CO2 que nosotros expulsamos es, por ejemplo, asimilado por las plantas cuando están realizando en el día el proceso de la fotosíntesis. Y gracias a este proceso es que nosotros podemos tomar el oxígeno que nuestro cuerpo y nuestras células necesitan para producir energía, ¿cierto? La combinación de diferentes elementos permite la formación de los compuestos que forman todos los materiales que conocemos. Algunos se forman directamente en la naturaleza sin la intervención del ser humano y otros se obtienen artificialmente. Punto 2.
recuerda que aquí vas a subrayar en color rojo la definición de compuesto y con color verde todo lo que tiene que ver con los elementos. Entonces, la parte 2 de la actividad 6 dice, para los siguientes compuestos, identifique los elementos que los componen. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer allí? Ahí lo que tú vas a hacer es que, por ejemplo, vas aquí a representar gráficamente cuáles son los elementos que componen al agua. Aquí te lo están diciendo, hay 2 átomos de hidrógeno y hay un átomo de oxígeno. Muy fácil, ¿cierto? Acá, ¿cuáles son los elementos que componen al vinagre? Me vas a mencionar cuáles son los elementos que lo componen. Aquí te los están mencionando, no necesitas de mucho esfuerzo para saber eso. Y lo mismo el óxido de hierro. Y te dicen para qué se emplea el vinagre y para qué qué es el óxido de hierro. ¿Listo? Muy fácil esta actividad. De acuerdo con su composición y propiedades, los compuestos se pueden clasificar en 2 grandes grupos, los compuestos orgánicos y los inorgánicos. ¿Oyeron? Los compuestos orgánicos son aquellos que están formados principalmente por el átomo de carbono. ¿Oyeron? Y elementos no metálicos. Por ejemplo, el CH4, el metano. Esto lo vamos a ver, la química orgánica la vamos a estudiar más al detalle, muchachos, cuando, Dios mediante, ustedes lleguen a grado 11. Son compuestos muy importantes debido a que son los constituyentes de todos los seres vivos del planeta. ¿Oyeron? Todos nosotros no somos más que la acumulación o la unión de muchísimas estructuras de cadenas orgánicas. ¿Oyeron? De cadenas de carbono. Todos los seres vivos estamos formados por carbono. Los compuestos inorgánicos, por su parte, son aquellos que están compuestos por diferentes elementos, pero cuyo componente principal no siempre es el carbono. ¿Oyeron? Ya en los compuestos inorgánicos, que son los que vamos a estudiar en la química de grado 10, se van a dar cuenta ustedes que ellos abarcan todos los elementos de la tabla periódica. Luego pasamos al punto 3. Dice, completa el siguiente esquema empleando toda la información que hemos analizado en esta guía. Es decir, tú vas a completar este mapa conceptual, ¿oíste? En estos espacios en blanco, tú vas a colocar las palabras que hacen falta. Y aquí en estos cuadros también. ¿Listo? Luego pasamos al punto 4. Dice, en la tabla que encuentras a continuación, se resumen algunos de los compuestos que son actualmente más importantes. Los vas a clasificar según sus características como orgánicos o inorgánicos. Vas a escribir una X en la casilla que corresponda. Por ejemplo, el papel, y aquí te describen el papel. Lees todo esto y tú luego dices si es orgánico o inorgánico y marcas una X donde corresponda. Lo mismo vas a hacer con el vidrio y luego lo mismo vas a hacer con el plástico. Luego pasamos a la actividad 7. En la actividad 7... dice el propósito de esta actividad es modelar compuestos químicos utilizando bolitas de plastilina de diferentes colores y palillos. Si no tienes plastilina puedes usar papeles que tengas allí de revistas, ¿sí? Papeles que ya no te sean de más utilidad. Vas a utilizar bolitas de papel o plastilina de diferentes colores para representar los elementos de los compuestos y los palillitos son unos palitos que tú tengas por ahí que te puedas conseguir. Las interacciones químicas y energéticas. Haga el dibujo de su representación en la segunda columna de la tabla. Identifique el tipo de compuesto, si es orgánico o inorgánico, marcando con una X en la casilla que corresponde. Por ejemplo, la sal de mesa. ¿Qué vas a hacer tú aquí? Tú vas a representar en la sal de mesa cómo sería la representación de esta sal de mesa. Por ejemplo, aquí. Permíteme y te muestro aquí en la pantalla. Eso. Por ejemplo, aquí, sal de mesa. Ya sabes que la sal de mesa va a estar formada por un átomo de sodio y un átomo de cloro, ¿cierto? Aquí está. Entonces representas el átomo de sodio y representas el átomo de cloro. Este sería la bolita del sodio y este sería la bolita del cloro. Y este guión que está uniendo el sodio con el cloro sería el enlace. Y ese enlace tú lo vas a representar con los palillitos que te mencionan allí. Luego, cuando ya tú realizas, y fíjate, ya aquí está clasificado, es un compuesto inorgánico, ¿listo? Bien, luego que tú hagas todas las representaciones de los compuestos que aquí te mencionan, del agua, del azúcar y del óxido de magnesio, tú vas a tomar fotografías del trabajo realizado, ¿viste? Y todo esto lo vas a adjuntar a la guía de trabajo. Bueno, esta es, digamos que la guía con la cual pretendemos abordar la temática que tiene que ver con el primer indicador de desempeño. Espero que la información que te brinde aquí te haya sido clara, te sea útil para que tú resuelvas sin ningún inconveniente esta guía de trabajo en casa, ¿viste? Recuerda que
a pesar que no estamos de forma presencial, estoy realizando estas videoclases con el propósito de que ustedes tengan una fuente, una herramienta de trabajo que les permita a ustedes, muchachos, trabajar de forma tranquila desde casa, sin necesidad de estar estresándose, ni sin necesidad de estar saliendo de casa a buscar refuerzos o cosas por el estilo, ¿oyeron? No. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribirme a mi WhatsApp personal y yo, en la brevedad posible, les estaré orientando al respecto, ¿oyeron? Que tengan todos un día feliz.